A continuación, voy a presentarles el tema titulado Cambios de fase. Se define como un fenómeno térmico que una sustancia sufre al alterar su estado físico. Los estados más comunes de la materia son sólido, donde las partículas se encuentran distribuidas con una gran fuerza de atracción. En estado líquido, las partículas del cuerpo no están fuertemente ligadas, por ende, asumen la forma del recipiente que las contiene. Por último, el estado gaseoso, donde las partículas tienen libertad total y no se ejercen fuerzas unas sobre las otras. A determinada temperatura, los cuerpos emplean el calor que absorben en cambiar su estado físico. El primer cambio se llama fusión, que es cuando pasa del estado sólido al líquido. El segundo cambio es vaporización, pasa del estado líquido a gas. Además, en ciertos cuerpos ocurre el cambio de estado o fase directo del sólido al gaseoso, llamado sublimación. En general, para la fusión se cumplen las siguientes leyes. Cada sustancia se funde a la temperatura correspondiente a su punto de fusión. Mientras el cuerpo se funde, su temperatura permanece constante. Para que los cuerpos pasen del estado sólido al estado líquido se requiere cierta cantidad de calor. La cantidad de calor necesaria por unidad de masa para que esa sustancia pase de un estado sólido a un estado líquido se le llama calor latente de fusión y se denota por... Un ejemplo sería el calor latente de fusión para el hielo, que son 80 calorías sobre gramos, que esto sería igual a 334 por 10 a la 3 joules sobre kilogramos. ¿Esto qué significa? Significa que un gramo de hielo en su punto de fusión absorbe 80 calorías. El hielo se convierte en un gramo de agua a la misma temperatura. Esto se puede deducir entonces que el calor se requiere para fundir o derretir, en este caso, un sólido de masa a su temperatura de fusión. Y esto se determina con la siguiente fórmula. De la misma forma, para que un cuerpo pase del estado líquido al estado gaseoso sería necesario proporcionarle cierta cantidad de calor. Entonces, si un cuerpo líquido se le transfiere calor de forma continua, su temperatura aumentará gradualmente y se conservará en estado líquido hasta alcanzar cierta temperatura correspondiente a su punto de ebullición. Esto quiere decir hasta que se empiece a evaporar. La cantidad del calor necesario por unidad de masa para cambiar una sustancia del estado líquido a vapor a su temperatura de ebullición se llama calor latente de evaporación y se denota por... En la fórmula que ya vimos, dice que Q es igual a M por H. Esto quiere decir que el calor es igual a la masa por el calor latente de fusión. El calor que se necesita para evaporar un líquido de masa a su temperatura de ebullición está determinado por la siguiente ecuación. En la siguiente figura podemos observar el proceso de los tres cambios de estado físico a medida que se adiciona calor a 2 kilogramos de agua con una temperatura inicial de menos 20 centígrados hasta una final de 130 centígrados. Cada fragmento que se distingue nos indica en qué estado se encuentra la materia. Tenemos un hielo a menos 20 grados centígrados. Si añadimos calor, el hielo subirá su temperatura. Al llegar a 0 grados, el hielo se derretirá, pero la temperatura no subirá, como podemos apreciar en el gráfico, obteniendo un líquido llamándose esto calor latente. Si le añadimos más calor a nuestro líquido, llegando a los 100 grados centígrados, el agua comenzará a evaporarse. Si se llega a los 130 grados centígrados, se cambiará a la fase gaseosa. Una vez que se extrae calor de un gas, su temperatura disminuye hasta que alcanza la temperatura correspondiente a su punto de ebullición. Si se continúa extrayendo calor, el vapor cambiará a líquido. Este proceso se llama condensación. La cantidad de calor que se requiere para condensar vapor de agua es de igual magnitud que la requerida para evaporarlo. Los procesos son iguales, la única diferencia es la dirección del calor transferido. Eso es todo por nuestra parte, esperamos que haya sido de su agrado. Gracias por su atención.